Buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy, lunes 3 de julio. Vamos a orar y vamos a pedir la guía del Señor en este tiempo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, te damos por el tiempo para poder reflexionar y meditar en tu palabra. Te rogamos que por favor tú nos hables y nos guíes en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy comenzamos un nuevo capítulo en el Evangelio según Mateo, el capítulo 19. Y todavía nos encontramos en la sección que está relacionada con las expectativas acerca de Jesús. Diferentes personas esperan diferentes cosas acerca de Jesús, pero Él tiene una misión clara. Él es el Mesías y también es el siervo sufriente que morirá por los pecados de la humanidad. Las enseñanzas que contiene el capítulo 19 nos mostrarán justamente este tema de las expectativas, nos mostrarán que Jesús no se conforma con lo que otros quieren de él. Y específicamente veremos esto en su enseñanza acerca del matrimonio y de la soltería. Leamos entonces Mateo capítulo 19, los versos del 1 al 9. La palabra de Dios dice así, Mateo 19, 1 al 9. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y lo sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Al principio de este pasaje vemos a Jesús que está nuevamente haciendo señales, sanando a grandes multitudes. Todas estas señales, como ya vimos en pasajes anteriores, apuntaban a que Él es el Mesías. Y nos topamos también en este pasaje con personas cuya incredulidad es tan tenaz que no importa lo que Jesús haga o lo que Jesús diga, ellos ya han tomado una decisión de no creer en Él y de incluso oponerse a Él. Estas personas son los fariseos, que según el versículo 3, se acercaron, dice, para ponerlo a prueba. ¿Qué significa poner a prueba a alguien? Es como un examen. Por ejemplo, la semana pasada mis hijas estaban dando exámenes parciales en el colegio. El propósito de estos exámenes era ver si sabían, ver si realmente estaban aprendiendo la materia. Y en el contexto de los estudios esto es bueno. Las pruebas, los exámenes en este contexto son buenas. Es bueno cuando alguien te prueba con una buena intención, para enseñarte, para que crezcas. Pero la prueba que los fariseos tenían en mente era todo lo contrario. No era una prueba con una buena intención. Los fariseos estaban a la pesca de algo para hacer tropezar a Jesús. A la pesca de algo para ver si su respuesta tal vez lo ponía en conflicto con un grupo o con otro. O para ver si lograban hacerle decir algo en contra de la Torá, en contra de las Escrituras, y poder así condenarlo. Ellos querían destruirlo, y para eso era su prueba. Ya en el capítulo 12 ellos habían determinado, dice el verso 11 del capítulo 12, habían determinado hacer planes para destruirlo. Y la prueba que ellos tenían en mente consistía en la siguiente pregunta. Ellos le dicen, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? En la Torá, Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Entonces, en la Torá estaba permitido dar carta de divorcio
Dice por alguna cosa indecente. ¿Pero a qué se refiere esto? De acuerdo con los estudiosos de la Biblia, en aquella época, en la época de Jesús, una de las escuelas rabínicas más influyentes, la escuela de Hillel, interpretaba este pasaje diciendo que un hombre podía divorciarse de su mujer, es decir, darle carta de divorcio por cualquier razón. Es decir, para ellos, esta frase de Deuteronomio 24, alguna cosa indecente, significaba cualquier ofensa, como por ejemplo, una comida mal cocinada. Para ellos era causa de divorcio. Otra de las escuelas rabínicas de la época, según los estudiosos de la Biblia, la escuela de Shammai, interpretaba alguna cosa indecente como cualquier indecencia expresa, es decir, actos abiertamente indecentes. Entonces, la respuesta de Jesús acerca del divorcio lo podía poner en conflicto con alguno de estos dos grupos, con alguna de estas escuelas rabínicas, o peor aún, podía tal vez dar la idea de que Jesús estaba en contra de la Torá, en contra de las Escrituras. Pero lo que Jesús responde muestra dos cosas. Primero, que Él no se equivoca, sino que Él interpreta la Torá y las Escrituras correctamente y con autoridad, a diferencia de los rabinos de la época. Y segundo, que Él no se adapta a lo que dice uno u otro rabino. Él no se conforma a lo que piensan las personas. Primero, en cuanto a su interpretación correcta de la Torá, Jesús va hasta Génesis para enseñar algo que en nuestra época pienso que también necesitamos entender. Jesús les dice, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Jesús vuelve hasta Génesis, al orden de lo que Dios había creado. Y Dios, como el creador, instituyó el matrimonio para que sea entre un hombre y una mujer, y que consista en dejar el núcleo familiar de padre y madre y unirse al cónyuge, en una unión física, emocional, material, espiritual que nadie puede separar. Dios, el Creador, instituyó el matrimonio para que sea de por vida. Jesús les recuerda de esta enseñanza entonces. Y seguro que esta enseñanza mueve el piso a muchos hoy, en la actualidad. Y esta enseñanza movió el piso también a los fariseos de aquella época que inmediatamente reaccionaron y le dijeron a Jesús en el verso 7, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Ahora, ¿ven la sutileza de la respuesta de los fariseos? La sutileza en estas palabras. Ellos dicen, ¿por qué Moisés mandó? Es decir, para ellos Moisés había mandado el divorcio, pero el divorcio no es un mandamiento, no es un mandato, sino que fue dada la opción, como dice Jesús, por la dureza del corazón humano, por el pecado humano, y específicamente, según Deuteronomio 24:1, por el pecado del adulterio, por alguna cosa indecente, no por cualquier motivo. Y esa es la manera en la que Jesús interpreta la Torá. Jesús interpreta Deuteronomio 24:1 diciendo, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. El pecado del adulterio, la infidelidad, esa es aquella cosa indecente de la que hablaba Deuteronomio 24:1. Y Jesús con toda autoridad dice, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad. Ahora, pausemos acá y preguntémonos, ¿qué enseñanza tiene esto para nuestras vidas el día de hoy? ¿Creen que nosotros también, al igual que los fariseos de aquella época que quieren poner a prueba a Jesús, tal vez queremos que Jesús se adapte a lo que nosotros queremos? Especialmente en temas relacionados al matrimonio y a la sexualidad. Jesús explica los principios de las Escrituras de manera tan clara. Y Él da 4 principios súper claros y fáciles de entender. Él dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Entonces no importa cuánto digan que se amen dos hombres o dos mujeres, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, no pueden casarse. Y Jesús entonces no se adaptará a la manera de pensar contemporánea. El matrimonio también implica dejar padre y madre. Cuando nos casamos, como se dice vulgarmente, debemos cortar el cordón umbilical. El núcleo familiar del casado deja de ser su padre y madre. Y saben, a veces en nuestra cultura latinoamericana, los papás y mamás quieren seguir dirigiendo a sus hijos aún casados. Y también a veces los hijos e hijas podemos seguir queriendo esa dependencia del papá o de la mamá, pero Jesús no se adapta a nuestra cultura latinoamericana. Él dice que el matrimonio implica dejar a padre y madre. El matrimonio además implica una unión íntima con el cónyuge. Ser una sola carne va más allá de la unión sexual. Es una unión en todas las áreas de la vida. Ser un solo ser. Es una unión espiritual, emocional, material, incluso económica. Por dar un ejemplo, ¿cuántos conflictos hay en matrimonios en nuestra actualidad porque están intentando manejar sus finanzas por separado? Cada uno tiene su cuenta bancaria, cada uno paga sus deudas y así todo por separado, pero aún así duermen en la misma cama. ¿Qué les parece? Ser una sola carne no debería llevarlos no solo a compartir la cama, pero también a compartir todo, incluso las cuentas bancarias, y dejar de manejar el dinero así por separado. Tal vez en el mundo es normal hacer las cosas así por separado, pero Jesús no se adapta a lo que piensa el mundo. Él dice que la pareja de casados es una sola carne. Otra cosa que dice Jesús, el matrimonio es de por vida. Ahora, el divorcio es muy común en nuestra época. La gente se divorcia por diversas razones, porque ya no se aman o ya no se llevan bien, o simplemente ven que sus vidas ya tienen rumbos diferentes, por cualquier razón. Pero Jesús dice, lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Jesús no se adapta a nuestros tiempos contemporáneos con tan altos índices de divorcio. Jesús no se adapta a lo que otros piensan. Y por su gracia, Él nos permite conocer su voluntad a través de las Escrituras. Él nos amó tanto que vino a entregar su vida por nuestros pecados y su amor también lo lleva a mostrarnos su voluntad. Y aunque nosotros somos susceptibles a adaptarnos a lo que otros piensan, en esta mañana acerquémonos a Dios en humildad para pedirle ayuda, orando para pedirle que Él nos dé claridad para entender su palabra, que Él nos muestre su voluntad y que sea Él quien dirija nuestros pasos a través de su Espíritu Santo, enseñándonos y recordándonos, dirigiendo nuestros pasos en temas tan complicados en nuestra cultura y en nuestra época actual. Y que Él además nos dé la gracia para reconocer nuestros errores y que nos dé la gracia para tratar a otros con amor, al navegar también estos temas en comunidad y con otras personas. Terminemos aquí orando entonces. Oremos. Papá Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesús que entregó su vida en la cruz por nuestros pecados y cuya voluntad y enseñanzas vemos en las Escrituras y nos son de tanta ayuda. Danos la fuerza y la gracia, Señor, para navegar estos temas tan difíciles de nuestro tiempo y cultura. Ayúdanos siempre a poder discernir tu voluntad conforme a las Escrituras, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos de tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús y el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.